clave. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10:40, recién mencionábamos la hora y ya llegó el momento de hablar de nuestra propia historia, de revisarnos a nosotros mismos. Me gusta esa figura de esta lectura permanente. Vamos a hablar del Día del Patrimonio Cultural de Chile. Este día es organizado por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Es una instancia además que busca invitar a la ciudadanía, esa es la idea, que haya participación, que se celebre de alguna manera lo que somos y que haya reflexión en torno a las diferentes dimensiones de nuestra herencia cultural. Son los temas que vamos a hablar hoy día con Emma de Ramón, que nos ha acompañado varias veces antes acá en el estudio. Ella es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Chile, licenciada en Estética y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica, realiza docencia en las universidades de Chile, y Alberto Hurtado es directora además del Archivo Nacional. Emma, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Hola, buenos días. Emma, partamos como bien del origen. ¿Qué significa patrimonio? Media pregunta en realidad. Igual tenemos unos minutos, no. Claro. Hay una respuesta larga que daría como para un semestre de clase. Muchas gracias. Y una un poco más breve que podríamos sintetizar. El patrimonio cultural, ¿no? Porque patrimonio es una riqueza. Y en el fondo es nuestra riqueza cultural, aquello en que nosotros valoramos especialmente y que define nuestra identidad, te diría en forma global. Generalmente se divide en patrimonio inmaterial, que son todas estas cosas, por ejemplo, cantos, fiestas, Quasimodo, por ejemplo, y patrimonio material, que son los documentos, los monumentos, las obras de arte. A veces, por ejemplo, las ciertas características de un barrio que lo hacen una zona típica, en fin, eso a grandes rasgos. Bueno, de hecho ha sido interesante cómo el Día del Patrimonio ha ido aumentando su forma de presentación, porque efectivamente lo primero que uno relaciona cuando uno le dicen patrimonio es un poco la cosa material, no sé, los edificios históricos, por ejemplo, y su visita. Y después hemos ido avanzando a otras cosas que tienen más que ver con nuestra herencia cultural y que tiene que ver con barrios determinados, con la vida en esos barrios, el por qué surgieron, cómo surgieron, qué tradiciones trajeron, de dónde venían, en fin. ¿Qué ha pasado en esta misma evolución y cómo se invita a los ciudadanos a participar de su propio patrimonio? Claro, antiguamente, digamos, el siglo pasado, hasta hace algunos años atrás, se consideraba, como tú dices, solamente este gran patrimonio material. Era un poco la gran obra oficial del Estado, podríamos decir, por ejemplo, los edificios del centro de Santiago, la iglesia de San Francisco, en fin, cosas que sin duda son muy valiosas, la Casa de Moneda, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, estético, tienen un gran sentido. Y son además parte de nuestra cultura. Santiago, por ejemplo, no se entiende sin San Francisco, su torre hecha por Vivaceta, en fin. Pero justamente nos empezamos a dar cuenta que no solamente esos edificios son los que tienen patrimonio, sino otras cosas. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el tema de la cocina, la comida, por ejemplo. Hay ciertos platos que son chilenos por antonomasia, no sé, estoy pensando en los porotos con rienda, yo también. por ejemplo. Lo primero que se me imagino, será por el día frío, claro, que uno piensa eso, por la hora. Claro, y entonces esos son ciertos tipos de porotos, ciertos aliños, el merquén, por ejemplo, que van haciendo parte de lo que es nuestra vida cotidiana, el olor a pan tostado, no sé, la marraqueta del barrio, la calle, hasta muchas veces grafitis, que bueno, no estos rayados apurados que hacen, pero sí otros que son hechos con más detención y más preocupación, justamente van conformando parte de lo que uno conoce y cómo se reconoce. Uno llega a su calle y uno sabe que ahí uno vive. Y es por todas estas cosas juntas, por los olores, los sabores, las vistas, los ruidos también, o a veces sonidos, que nos hacen la vida, que nos construyen lo que nosotros somos. Yo creo, Emma, que mencionas algo que es bien interesante y que es cómo uno se siente después parte de su propia historia y que es súper valioso y es una sensación, es una suerte de emoción, que es cuando, por ejemplo, uno aprende del lugar donde vive o del lugar donde nació y le cuentan, qué sé yo, cómo surge esta zona o qué tipo de tradiciones tenía o quiénes fueron los primeros que se instalaron ahí. Y uno siente que tiene raíces y eso se siente como una emoción.
que es un poco lo que buscamos cuando hablamos de nuestro propio patrimonio cultural, que tiene que ver con eso, con establecer esos lazos de por qué yo soy de una manera, por qué nací o hablo de una cierta manera, y tiene que ver con eso, como que de enraizarnos y se provoca algo que va más allá de una cuestión muy formal, sino que tiene que ver con nuestras propias emociones. ¿Cómo trabajan ustedes desde el archivo el Día del Patrimonio? Bueno, justamente este año, siempre cada año hay un lema dentro del Día del Patrimonio, y este año es el barrio. Y bueno, el Archivo Nacional también es un barrio, está en un barrio, ¿no? El barrio ahí de los alrededores del Cerro Santa Lucía, imagínate, ese es el origen de nuestra cultura, nuestras raíces prácticamente. Entonces, bueno, naturalmente estamos ahí al lado de la Biblioteca Nacional, está el Teatro Municipal, está la Iglesia de San Francisco y otra serie de cosas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es de congregarnos en torno a ese patrimonio barrial. Lo mismo en el caso del archivo de la administración, el que queda en Matucana, que también estamos en otro barrio precioso, lleno de hitos que uno conoce porque los ha vivido siempre, que es la calle Matucana, Matucana 100, la Biblioteca de Santiago, el barrio Yungay, que además es zona típica. Entonces tenemos mucho que celebrar en eso, en que vivimos ahí y somos parte, como tú dices, de una historia milenaria, seguramente, ¿no? Cuando se celebra el Día del Patrimonio, ¿qué tipo de guía hay para las personas que quieran disfrutar? Como para ir conociendo más, para poder recorrerlo mirando distinto. Mira, la verdad es que del principio, que esta es una iniciativa que lleva muchos años. ¿Cuándo partió el 90 y algo, en tiempos de doña Marta Cruzcoque? El año 99, 1999 parte, ¿sí? Tiene una tradición ya, ¿cuánto? Casi va a cumplir 20 años, 17 años. Todos los últimos domingos de mayo, los diferentes edificios patrimoniales tratamos de abrir, pero ha ido agrandándose en realidad. Ahora hay sobre 600 monumentos que abren a lo largo de todo Chile. Entonces, naturalmente es más fácil ir por el barrio, por lo que te queda más cerca. Y bueno, hay un sitio web en el Consejo de Monumentos, monumentos.cl, donde tú puedes encontrar todo lo que se va a abrir. Ya. Hay gente que le gusta ir a ver la moneda o el edificio de la edificios que se llenan, pues claro, que hay tienen, como alto, y que es bonito además eso. También exactamente. Se hacen filas afuera, hay que ir temprano para alcanzar a verlo. Pero también hay otros más pequeños que son nuestro día a día. Y, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional, queda muy cerca de ahí, si alguien tiene interés, el sitio de la memoria, lo que era la Clínica Santa Lucía, que queda a media cuadra de la Biblioteca Nacional y que es un edificio, no digamos precioso, porque no lo es, pero es un sitio de memoria, un lugar donde tenía sus oficinas el famoso, el Guatón Romo, le decían, no recuerdo el nombre de pila de él, que ya falleció. Y realmente fue un lugar donde se torturó, donde muchas personas desaparecieron. Estamos al lado también de Londres 38, por ejemplo, que también le ocurrió algo similar. Entonces yo creo que no hay que reducir la memoria, y eso es lo importante, no hay que reducir la memoria y la identidad solamente al gran edificio, sino que el ideal es ver eso, que también es parte nuestra. El horror también fue nuestra parte, y yo creo que si es el tema de la familia que va a ir a ver, yo creo que es bueno que los padres recuerden a los niños que esto ocurrió y que no debe ocurrir de nuevo. Ahora, yo destaco que este día ha ido sacando algo de los chilenos, en el sentido de que cada vez llegan más personas. Y efectivamente partieron por los edificios clásicos y que también uno me dice, oye, nunca he ido, y es como el momento porque abren las puertas y se llenan, pero también ha ido trascendiendo a otras cosas. Y me parece que es súper interesante el interés que existe por mirar lo que somos. Y por el otro lado, yo digo, también tenemos muchas puertas cerradas a lo mejor a mucho de lo que no es nuestro patrimonio, por un sentido, no sé, medio de orden público, no sé, que tenemos tan pegado en la cabeza, y uno dice, en un momento se abre y se llena, y uno dice, qué ganas de que todo fuera abierto siempre, pero eso es como cierta fantasía. ¿Cuánto y crecientemente sienten ustedes que hay interés por ir conociéndonos? Bueno, nosotros hemos vivido en el archivo desde el primer día del patrimonio en adelante. La verdad que el primer día del patrimonio pasamos frío,
soledad. Estaban solitos, claro, estaban solos ahí. solitos. Y ahora recibimos sobre casi 2.000 personas en cada día, que para nosotros es una barbaridad porque el archivo no es un museo. Tenemos Sí. que armar una exposición, tenemos que conducir por pasillos estrechos para explicar, mostrar la además, colección. exacto, hay que porque si no, no se explicar. entiende, claro. Claro, entonces la verdad es que para nosotros es todo un desafío eso. Y ahí tú ves que en 20 años, menos de 20 años, ha crecido mucho esto. Tanto así que una de las cosas que vamos a hacer este año es salir hacia afuera. Y frente al archivo hay una plaza muy grande que se llama Benjamín Vicuña Maquena, que es la que está entre la calle Miraflores y el Cerro Santa Lucía. Ya. Ahí vamos a hacer una feria de la diversidad, perdón, de la diversidad, no, me cambié de tema, del patrimonio. Es Una que feria. Lo que pasa es que Emma también es parte del directorio de Iguales. Sí, perdón, No sé. perdón. El switch, Claro. se hizo un cortocircuito. No hay problema. Una feria en la que van a participar muchas instituciones y ahí incluso también se puede recoger información porque va a haber un stand del Consejo de Monumentos con guías de a qué lugar se puede ir en el centro, por ejemplo. O sea, sería un muy buen lugar de reunión para empezar el día recorriendo, ir ahí. Y bueno, ahí está al lado la Biblioteca Nacional, el archivo, y que van a tener un montón de actividades, todos los sitios. Emma, ya que tú trabajas en este tema, además eres la directora del Archivo Nacional, si tú tuvieras que hacer circuitos de recomendación, por ejemplo, como para no solamente visitar a lo mejor un solo edificio histórico, que también puede ser parte del circuito, pero visitar temáticamente o acercarse a barrios donde puede ser interesante conocer parte de nuestra historia, ¿qué recomendación harías tú? Saltándose lo obvio, que yo entiendo que haya mucha atracción para las personas que nunca han visitado la Moneda, por ejemplo, visitar la Moneda, o personas que nunca han ido a la Biblioteca Nacional, entrar a la Biblioteca Nacional, porque pasa, es bonito, además, hitos que uno ve permanentemente y que no tiene a lo mejor un acceso tan fácil, entrar. Pero ¿qué circuitos son recomendables? Mira, yo hace poco, en un día que tuve libre, parece que soy muy nerd, me dediqué a recorrer un barrio que realmente es absolutamente precioso por donde uno vaya, que es el barrio de Yungay. Ese barrio es un barrio nacido en los años, digamos, a principios del siglo XX, con casas de la clase media de la época, básicamente. Queda todavía mucho y, bueno, como es protegido, hay que hacer varios esfuerzos para poder echar abajo una casa, por ejemplo. De tal manera que ha quedado gran parte de eso y la verdad es que es un lugar lleno de rincones que uno puede recorrer con la familia y hay lugares además donde uno puede parar a tomarse un café o a comer algo si le da hambre y está lleno de vida, hay muchas plazas muy bonitas y la Municipalidad de Santiago está haciendo realmente un esfuerzo por eso. Otro lugar muy hermoso para mi gusto, que también es zona típica, es este barrio de la parte, digamos, poniente de Providencia, donde están los hospitales y varias calles, barrio Keller me parece que se llama, y que también está lleno de rincones preciosos y a uno cada casa le dan ganas de comprarse, la verdad. Bueno, eso por ejemplo. Y yo diría también el centro histórico, más allá de entrar a algunos lugares, por ejemplo, hay tanta gente que no conoce siquiera la Plaza de Armas. No sabe, uno dice, yo tengo estudiantes que me dicen, ¿qué es eso? Así como la cosa más rara del mundo. Yo creo que un papá, una mamá no puede dejar pasar la oportunidad de mostrar lo que es la Plaza de Armas, el lugar, el corazón de la ciudad española. Y mostrar cuáles son los edificios. Ahí va a haber gente que guíe, que diga, que cuenta qué es lo que es la catedral, qué es lo que es donde está el museo histórico, en fin. Y están incluso hay planos antiguos de Santiago en la calle, están hechos en bronce en la calle. Entonces, yo creo que es una oportunidad para sacar a los niños de la tele en realidad. Creo que es eso. Incluso si en los diferentes barrios, en todo Chile, incluso se van a hacer fiestas barriales. La gente va a llevar, no sé, pues las cosas que hacen en la casa, supongo que el queque, y el queque especial de la abuelita, ¿no? Y la idea es que se reúnan, que conversen, que participen, que conozcan a la gente que está alrededor y no se queden simplemente en su casa y asustados. Ganar la calle, en el fondo, para la gente común y corriente que quiere amar su barrio, ¿no?
Emma, en monumentos.cl va a haber más detalles del funcionamiento, los horarios. Está todo el programa en monumentos.cl. Y bueno, y yo los invito especialmente a ir a los archivos, sí. Los 4 archivos van a estar funcionando en Iquique, en Temuco, en Matucana y en Miraflores. Y mostrando un montón de documentos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, este año se adquirió el documento que yo creo que es el más antiguo de Chile, que no es un documento chileno, es un documento firmado por la reina Isabel la Católica de 1480. Es un documento interesantísimo de ver simplemente, ya que a los niños se les enseña, no sé, el descubrimiento de América, Colón y la reina Isabel. Bueno, ahí tienen la firma autógrafa de la reina Isabel porque la todo Católica. Esto parece que fuera, exacto, firmó acá. De verdad está ahí, va a estar expuesto. ¿Y este año lo adquirieron? Este año se adquirió una enorme adquisición que hizo la DIVAM, de documentos. Se adquirieron los originales, digamos, el borrador de Pablo Neruda, el Canto General, entre otras cosas, y se adquirieron una cantidad enorme de documentos coloniales y este documento entre ellos. La parte de Pablo Neruda y otros escritores quedaron en la Biblioteca Nacional, en el Archivo del Escritor, y nosotros nos quedamos con los documentos más administrativos, como esta carta de Isabel la Católica. Emma, y en monumentos.cl también se entrega algún conocimiento para hacer sus propios circuitos, es decir, mira, ustedes pueden tomar, no sé, a mí me ha pasado que, y perdón que cueste historias personales, pero he ido a visitar distintos centros que fueron centros de detención en dictadura y que hoy día están reconvertidos, como Villa Grimaldi, por ejemplo. Hice un recorrido con mis hijos y tienen toda una fórmula para que uno se vaya uno mismo recorriendo con un sistema grabado que va explicando, está escrito también, y uno va mirando y tiene estaciones, en fin, lo tienen bien explicado. Eso también uno lo encuentra en monumentos.cl como para hacer su propio circuito, para ir conociendo, ir leyendo y acompañando una visita con más información. Claro, está todo por circuitos, por lugares que uno puede ver relativamente cerca, por barrios en el fondo. Y naturalmente que más hacia, como tú dices, ciertos sitios de la memoria, hay algunos que están abiertos, otros no, porque han sido aclarados recientemente. Pero estos dos que yo mencioné, por ejemplo, Santa Lucía y Londres 38, todos tienen recorridos y van explicando un poco cómo actuó la represión, la DINA en esos años, quienes murieron ahí, en fin. Y en general no es una cosa así dramática que te vayan a mostrar, no sé, el catre donde torturaban, sino en realidad es una cosa que busca reconciliarnos con ese pasado tan terrible, en realidad, diría yo, que he visto varios. El Museo de la Memoria también, bueno, si estamos hablando de Matucana, ahí hay un montón, está toda la Quinta Normal, en fin. Es el domingo. Es el último domingo de mayo, habitualmente este Día del Patrimonio, queríamos celebrarlo y que Emma nos contara más. Emma de Ramón nos ha acompañado varias veces, es directora del Archivo Nacional, licenciada en Teoría e Historia del Arte, licenciada en Estética, doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica, es académica. Además, Emma, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que les vaya muy bien. Gracias a ti. Va a estar todo el día pendiente ahí el domingo, así es que muchas gracias. Ya son las 10:58, estamos casi terminando el programa. Les recuerdo, como siempre, que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Hay departamentos de tamaños distintos con enfermera y médico residente. Dicen que hay plena independencia, además de actividades que prometen todas las semanas. Los puedes contactar en Casa Mía, que queda en Normandía 1882, también al 223-430006 o a la web, la estamos revisando en streaming, residenciacasamia.cl. Y antes de terminar la encuesta, como siempre, le echamos una última miradita a la encuesta que presentamos temprano para ver cuántos votos llegaron. Vamos a mirar ahí, gracias. 122 votos. ¿Se justifica la manifestación de estudiantes en La Moneda? Es lo que preguntábamos. Partimos el programa conversando con ellos, los que protagonizaron este ingreso abrupto a La Moneda de ayer. De los que votaron, 122 personas votaron, 59% dice que sí se justifica esta manifestación de los estudiantes en La Moneda y un 41% dice que no se justifica. Muchas gracias a todos los que votaron, muchas gracias por acompañarnos en el hashtag Combinación Clave. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó Combinación Clave. Fueron dos